Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver cómo resolver con Octave este problema de prestaciones robustas mediante el teorema de pequeña ganancia escalado. Bien, vamos primero a analizar el problema a resolver. El problema a resolver está dado por esta planta generalizada. Realmente es el mismo problema de la incertidumbre aditiva no estructurada que se veía, por ejemplo, en Mixed Sensitivity. ¿Vale? La cuestión es que en ese problema solo se probaba prestaciones nominales y estabilidad robusta, que al tener este delta no iba a ser inestable, mientras que ahora vamos a intentar probar prestaciones robustas. O sea, al tener este delta no solo es estable, sino que el error estará por debajo de cierto diagrama de Bode, de cierta plantilla de filtro. ¿Vale? Vamos a ver el diagrama de bloques. En negro tendría lo que es el problema nominal. ¿Vale? Tengo una acción de control, pasa por mi proceso G, y entonces pues hay una señal de entrada que podríamos pensar que es una referencia a una perturbación, en fin, que pues esta señal R menos G por U pues es un error, ¿vale? Que mi regulador debe minimizar. Esta es la información para las prestaciones y este error es pequeño, ¿vale? Y también es la misma información de la que dispone mi regulador. Es un controlador de un grado de libertad, ¿vale? Entonces, este sería el problema nominal. Ahora tengo una incertidumbre donde simplemente pues lo que yo tendré es que la G real es G más delta. Donde yo, bueno, pues aquí veo que además de G por U, lo que U se multiplica también por un cierto delta, y entonces pues este delta pues se suma también a la salida de lo que sería el bucle nominal, dándome el bucle real. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que controlar el error por debajo de una cierta plantilla en este bucle real. Lo hemos puesto así, como planta generalizada con incertidumbre, donde las entradas y salidas 1 son pues las salidas de la incertidumbre y las entradas a la incertidumbre, ¿vale? Las variables exógenas son las entradas 2, las variables manipuladas las entradas 3, y luego pues aquí tenemos lo que debe ser pequeño, los objetivos de control y la información del regulador. Claro, esto obviamente para resolverlo no podemos utilizar delta porque es incierto, de manera que esto pues claro desaparecería, y yo añadiría aquí pues un peso de la incertidumbre, un omega delta, ¿vale? Diciendo el tamaño de esta incertidumbre en la frecuencia, si tengo una cierta estimación de ello, ¿vale? Y aquí, pues claro, también tendría que añadir pues un peso al error, indicando a qué frecuencias me gustaría que esto fuera reducido, ¿vale? En principio aquí no le añadiremos ningún peso, ¿vale? Y así un poco, pues este tamaño del error tendrá el significado de error de posición, de ganancia, digamos, respecto a esta referencia a unas frecuencias u otras, ¿vale? Con lo cual tendremos pues dos pesos que discutir para tener la planta generalizada ponderada. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora vamos a ver el código de MATLAB que hace esto, o de Octave. Entonces aquí tengo este código, ahora lo comentaremos, hago el package load control y el more off para que tenga esto el mismo comportamiento que MATLAB, ¿vale? Y entonces pues veamos aquí este código. Este principio no le hagáis mucho caso, es simplemente pues para tener el tamaño de fuente, tamaño de línea y las figuritas en una posición que a mí me guste, ¿vale? Y entonces pues aquí tenemos S, TFS, y aquí tenemos en la línea 9 la función de transferencia sobre la cual yo quiero resolver este problema, y en la línea 10 la distribución de la incertidumbre según la frecuencia, ¿vale? Ahora veremos su diagrama de Bode de magnitud para comprobar si es el significado de esto, ¿de acuerdo? Esto de aquí monta la planta generalizada, ¿vale? Bueno, simplemente recordar que aquí gastaremos el teorema de ganancia escalado, cuya presentación en vídeo y el código MATLAB es este hinf para robust performance, y que se comenta en este vídeo de aquí, para que lo veáis vosotros si no lo habéis visto ya. ¿Vale? Bien. La planta generalizada, pues vamos a calcular la matriz de transferencia de lo que hemos visto ahí. Es 0, 0, 1, 1, 1 menos g y 1, 1 menos g. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Lo que sale por aquí es efectivamente u, ¿vale? O sea, es 0 por esto, más 0 por esto, más 1 por u. Esta es la primera salida, ¿vale? Y lo que sale por aquí, pues es claro, pues es 1 por esto, más 1 por esto, menos g por u. 1, 1 menos g. Es lo que sale por aquí, que es una copia de lo que hay ahí.
¿vale? De modo que aquí tenemos que efectivamente esto de aquí es la función de transferencia en planta generalizada no ponderada, ¿vale? Lo paso a state space y hago realización mínima para que así pues las variables de estado del proceso físico G no se dupliquen. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los pesos. El peso W delta, del que hablábamos aquí, ¿vale? Ya lo hemos visto antes. Vamos a ver ahora el peso de este error, la performance, digamos, de las prestaciones, ¿vale? Y entonces pues yo voy a tener, vamos a hacer primero una prueba con este peso de primer orden y luego pues otra prueba, digamos, con este peso un poco modificado. Ahora veremos por qué. También será de primer orden, pero tendrá un polo y un cero, ¿vale? Dibujaremos los dos y hablaremos de sus diferencias, ¿vale? Luego también a una frecuencia muy baja de 0,0025 yo voy a subir el peso, ¿vale? Voy a subir el peso y lo voy a multiplicar, ¿vale? Por algo que es parecido a la acción integral, que sube mucho la ganancia de este peso a frecuencias bajas, o que bajará mucho su inversa, ¿vale? Porque recordemos que en este problema esto tenía unidades del tamaño del peso, para que así esto por esto sea 1, del tamaño de la incertidumbre, ¿vale? Y sin embargo esto tenía unidades de la inversa de la plantilla del error, ¿vale? De modo que cuando esto por esto sea 1, yo diré, o menor que 1, yo diré que se han cumplido las prestaciones que yo pedía, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí tendré que poner la inversa del diagrama de Bode del error que yo quiero conseguir, ¿vale? Bien, pues esto subiré la ganancia a frecuencias bajas. Podéis hacer vosotros el Bode de este V integral, por ejemplo, si queréis, para comprobarlo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues estos son los pesos, monto 1, 1, 1 de pesos de entrada y luego meto V delta, V perf y 1 de pesos de salida, ¿vale? Es lo que teníamos aquí de 1, 1, 1 de pesos de entrada, V delta, V perf y 1 de pesos de salida. Vale, pues ya lo tenemos. Entonces, bueno, pues simplemente por ahora vamos a dibujar en la figura 1 el Bode de la inversa de los pesos, ¿vale? Estos de prueba, ta no sé qué, y la acción integral, aunque ya aquí ya la he metido, digamos, el VPerf, pues es en este caso el de la prueba 1 multiplicado por integral, pero aquí pues voy a poner el de prueba 1 por integral invertido y prueba 2 por integral invertido para que veamos lo que es, ¿vale? Entonces, pues vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que nos sale en la figura 1, ¿vale? Ya tenemos aquí la figura 1, ¿vale? Y entonces pues aquí tenemos las dos plantillas de filtro, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es que en el primero de los casos es la línea azul, ¿vale? Simplemente yo quiero un error a frecuencias bajas, y a frecuencias muy bajas mucho más pequeño, ¿vale? Menos 40 decibelios es 0,01, o sea que este error está bastante por debajo el error de posición del 1%, ¿vale? Y bueno, pues en algún momento pues este error ya decido que no sea tan grande, tan pequeño, perdón, y ya le dejo ser grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tiempo de subida, que es el valor donde esto cruza los menos 3 decibelios, es un poco por aquí, ¿vale? Y estamos hablando pues del orden de 2 radianes por segundo, algo así, esta frecuencia, o sea que un medio, 2 medios, estamos hablando de alrededor de entre medio segundo y un segundo de tiempo de subida, lo que nosotros querríamos, en este caso 1, ¿vale? El caso 2, que será el rojo, es un poco para limitar la amplitud del error a altas frecuencias, ¿vale? Veremos que en el caso 1 nos ocurrirán cosas raras y entonces yo decidiré que esta cota del error es demasiado alta, podría haber amplificación del error a altas frecuencias y entonces yo pues intentaré empujar hacia abajo por aquí, ¿vale? Lo que ocurre es que para tener una solución factible, a cambio de empujar hacia abajo por aquí, voy a tener que hacer esto también un poquito más lento, ¿vale? En vez de cortar aquí a 2 radianes, pues vamos a cortar ese tiempo de subida a 0,8, 0,9 radianes y por tanto lo vamos a hacer la mitad de lento, ¿vale? A cambio de conseguir unas resonancias en altas frecuencias más bajas. Vamos a ver simplemente ahora qué ocurre con este prueba 1 y por qué luego querremos hacer el filtro prueba 2. Lo que es a muy baja frecuencia, esta acción integral, pues son más o menos idénticas, ¿vale? Bien, pues vamos ahora a quitar este return para ejecutar lo que sería el código con el prueba 1, ¿vale? El peso elegido es el de la prueba 1. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el teorema de pequeña ganancia escalado debe buscar un multiplicador que conmute con la incertidumbre. Un multiplicador, aquí ponemos S y aquí ponemos
S menos 1, ¿vale? Y debe probar el multiplicador que haga que la norma infinito de la planta ponderada sea lo más pequeño posible. Y si es menor que 1, hemos probado las prestaciones robustas. Entonces, bueno, pues va probando multiplicadores 0,1, 0,2, etcétera, 0,2, 0,25, 0,27, va bajando hasta que prueba el multiplicador 0,73 y tiene 0,9991. Claro, está todo preparado en este código, ¿vale? Y luego ya los otros multiplicadores pues ya no consiguen bajar más. La gamma, digamos, la norma del teorema de ganancia escalado, y entonces al final acabamos con 0,99918. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final esto ha conseguido, este hinfroper, pues vomitar pues un determinado regulador con una gamma, digamos, de 0,999, con lo cual, según la teoría, hemos garantizado las prestaciones robustas. Hemos garantizado que mientras este delta tenga tamaño 1, o lo que es lo mismo, pues que tenga en la planta real el delta tenga su diagrama de Bode esté por debajo de este de aquí, ¿vale? Pues entonces tengamos pues, prestaciones robustas. No he dibujado el diagrama de Bode, perdón, de la incertidumbre. Entonces voy a volverlo a ejecutar para ver efectivamente en la figura 2 pues qué diagrama estamos teniendo. Y entonces ahora pues si escojo la figura 2, que es esta, ¿vale? Vemos que la incertidumbre menos 14 decibelios a frecuencias bajas, bueno, menos 14 pues es un poco la ganancia de V delta, que es 0,2, si sustituyo eso por 0. ¿Vale? Pues a frecuencias bajas es de 0,2, ¿vale? Y a frecuencias altas, cuando S tiende a infinito, pues es de 0,2 entre 5. ¿Vale? Y eso es lo que me dice la figura 2, que está aquí. ¿Vale? Esto es 0,2 y a frecuencias altas, pues a partir de un radián por segundo, etcétera, pues la incertidumbre ya es un suelo de alta frecuencia de 0,2 entre 5, ¿vale? Entonces ahora, pues bueno, pues eso es un poco el estimado que yo tengo de mi incertidumbre y lo que esta ejecución ha conseguido probar, que el diagrama del error estará por debajo de su plantilla ante esta incertidumbre. Entonces ahora vamos a ver las figuras que está dibujando aquí. ¿Vale? En concreto, pues un poco aquí tendré el regulador, el K que he devuelto, ¿vale? Y aquí tendremos pues el bucle cerrado, G por K entre 1 más K por G por K, ¿vale? Esta es un poco pues la respuesta ante escalón. Si esto fuera un bucle ante referencia clásico, ¿vale? Por comparar con qué haría un cierto PID, por ejemplo, ¿vale? También dibujaré la ganancia del regulador, el sigma de K, y también la ganancia pues de referencia a acción de control o de perturbación, ¿vale? Y luego pues el error, que es 1 menos este result de aquí, pues entonces este bode del error debería estar por debajo de la plantilla, digamos, de la performance, ¿vale? No solo en el caso nominal, cuando he puesto con G, ¿vale? Sino que también cuando haya perturbaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo he puesto en estas líneas, pues me he inventado un cierto delta, puramente al azar, he puesto la función de transferencia que me ha dado la gana, y luego para ponerlo por debajo de este V delta lo que he hecho es dividirlo por el pico de su respuesta en frecuencia, dividirlo por su norma infinito, con lo cual todo este trozo de aquí tiene norma infinito 1 y lo multiplico por V delta, ¿vale? Entonces esto es otra cosa en la respuesta en frecuencia, que bueno, pues lo divido por el pico de su respuesta en frecuencia y lo multiplico por V delta, y así pues me invento 4 posibles plantas inciertas cuya incertidumbre está por debajo del V delta. Entonces la teoría me dice que el diagrama de Bode del error estará por debajo de esta plantilla de filtros, o sea que no solo será estable, sino que el diagrama de Bode estará por debajo del peso que hemos puesto antes, ¿vale? Entonces, bueno, en la figura 5 pongo la respuesta en bucle abierto de del nominal y de estas 4 plantas, y en la figura 6 pongo su Bode, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues simplemente aquí pues calculo las respuestas, digamos, la función de transferencia de cada una de las plantas perturbadas ante referencia, digamos, la salida y del error, ¿vale? 1 menos la salida, y entonces, bueno, pues pruebo la respuesta ante escalón del caso nominal y de los 4 perturbadas, ¿vale? Durante 4 segundos, y también en la figura 8, pues hago el bode del error y de los 4 perturbados, y también pongo pues la plantilla del filtro para comprobar que está por debajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo las distintas figuras, ¿vale? Entonces, si ahora veo la figura 1, entonces veo que el comportamiento nominal pues es
está bien, digamos, lo que habíamos dicho, que entre medio segundo y un segundo de tiempo de subida es un poco lo que tenemos por aquí, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues un comportamiento nominal bastante bueno, ¿vale? La ganancia del controlador, si vemos la figura 2 en este caso, la ganancia del controlador pues es muy alta a bajas frecuencias, ¿vale? Para intentar reducir ese error de posición, y luego pues ya baja y bueno, pues hace pues estas cosas, digamos, que es lo que para conseguir esa respuesta ante escalón que buscamos, ¿vale? Y por último, pues la actividad ante cambios de referencia, pues aquí es la inversa de la ganancia estática del proceso aproximadamente, y luego pues aquí tiene pues unas, claro, unas subidas, digamos, de ganancia para intentar acelerar el proceso, ¿vale? Pues bien, pues aquí tenemos, digamos, los resultados nominales. Y si veo la figura 4, pues entonces en la figura 4 se ve que efectivamente el diagrama de Bode nominal del error está por debajo de la plantilla del filtro, ¿vale? Vamos a ver ahora ante procesos perturbados, estos 1, 2, 3 y 4 de aquí. Entonces vamos a ver en la figura 5 el alcance de esta perturbación. Pues aquí vemos pues que las 4 respuestas ante escalón y la de la G y eso, pues bueno, pues tiene este tipo de comportamiento, ¿vale? Y yo quiero que ante todas estas posibles respuestas ante escalón, mi respuesta, digamos, en bucle cerrado sea buena. Es lo que estamos intentando hacer, no solo estable, sino que sea buena, ¿vale? Vamos ahora a la figura 7 a ver la respuesta ante escalón y la figura 8 a ver la respuesta en frecuencia. Primero veo la respuesta 8, la figura 8, donde veo que efectivamente todos los bodes están por debajo de la plantilla pedida. Pero vemos que efectivamente pues hay aquí alguno de ellos, ¿vale? Donde, bueno, pues tengo un error muy grande a altas frecuencias, en el sentido que aquí pues 0 decibelios es esto, 20 decibelios es esto, pero esto está a lo mejor 5 o 6 decibelios, o sea que a alta frecuencia tengo una gran amplificación. Esto, pues claro, se lo he permitido en mi filtro y por eso he obtenido la solución, pero ahora vamos a ver cómo en la respuesta ante escalón, la respuesta temporal, resulta algo rara. Y efectivamente aquí tenemos que este es el bicho raro, digamos, con ese pico de error a altas frecuencias, ¿vale? Resulta que la incertidumbre número 4, que es este de aquí, bueno, pues tiene aquí este menos s cuadrado, s más 1, tal, no sé cuántos, que hace que el proceso en bucle abierto sea de fase no mínima, apenas imperceptible, pero si ahora miro yo la figura 5 con todas las respuestas ante escalón, pues si yo hago un zoom de aquí, veo que hay un mínimo sobrepasamiento un poco hacia abajo, ¿vale? Y entonces pues con este sobrepasamiento hacia abajo que hay aquí en los instantes iniciales de este proceso 4, apenas imperceptible, pero esto es muy peligroso, digamos, para la estabilidad y para la robustez, y entonces pues lo que ocurre es que, bueno, el resultado es estable, tiene una performance por debajo de la plantilla, pero si tuviera justo esta frecuencia, el error sería muy grande. Lo que sería en el tiempo es que, pues claro, pues que si la referencia fuera una senoidal con más o menos este tiempo de semiperiodos, pues entonces el error un poco haría unas cosas muy raras, ¿vale? Pero en fin, todos son estables y esto es pues lo que le hemos dicho al controlador que intente optimizar, ¿vale? Entonces, claro, pues ¿qué ocurre? Pues que, bueno, pues si esto no lo consideramos satisfactorio, ¿vale? Pues nuestro error ha sido no diseñar el filtro del error como se debía, ¿vale? Porque sí que me he encontrado 4 reguladores por debajo de esa plantilla, pero mi plantilla permitía una respuesta muy alta a altas frecuencias, que es lo que yo quiero evitar. Entonces ahora voy a volver a ejecutar, pero con la otra plantilla. En vez de la prueba 1, vamos a ver la prueba 2, ¿vale? Y entonces vuelvo a ejecutar el código. Lo que voy a comprobar ahora es que la respuesta es más lenta, ¿vale? Pero a cambio el efecto de esta fase no mínima, de ese pico del error a altas frecuencias, es menos severo, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Está ejecutando, un momento, ¿vale? Ya ejecutado. Entonces ahora vamos a ver ahora la respuesta ante escalón nominal. Es esta de aquí, que vemos que es un poco el doble de lenta que antes, ¿vale? Antes tenía un tiempo de establecimiento de 1 segundo y ahora lo tiene de 2 segundos, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto en la plantilla del filtro, porque la frecuencia donde tocaba los menos 3 decibelios era un poco la mitad en el caso anterior, ¿vale? Bien, pues si ahora veo en la figura
Bueno, las figuras 2 y 3 pues son más o menos lo mismo, el ganancia, referencia, control, pues lo que ocurre es que antes esto era un poco más ancho, tenía una actividad más alta, altas frecuencias, y ahora hemos limitado un poco esa actividad a altas frecuencias para no tener esa amplificación, ¿vale? Y la respuesta del controlador pues es esta, pues también un poco pues limita algo las altas frecuencias, ¿vale? Vamos a ver ahora la plantilla, ¿vale? La figura 4, en el caso nominal. Aquí tenemos este diagrama de Bode, donde fijaos que la plantilla ya no sube hacia arriba, la he limitado bastante, digamos, estos son como 2 o 3 decibelios por ahí arriba o algo así, y entonces efectivamente en el caso nominal está por debajo de esta, ¿vale? Y al ejecutar, bueno, vemos que el gamma que me ha salido es de 1,0061, o sea, vamos 1, ¿vale? Con lo cual un poco pues significa que también en los casos perturbados, cuya incertidumbre esté por debajo del V delta, el diagrama de Bode del error estará por debajo de la plantilla que nosotros buscábamos, ¿vale? Este de aquí. Entonces vamos a ver esos diagramas de Bode del error en los casos perturbados, ¿vale? Donde efectivamente está aquí, ¿vale? Vemos que todos están por debajo de esta plantilla azul del error deseada, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver la respuesta ante escalón de todos estos sistemas, ¿vale? Y al ver la respuesta ante escalón de todos estos sistemas, bueno, pues vemos que es más lento, pero que el efecto este de fase no mínima pues ya se amplifica bastante menos, ¿vale? Al limitar el pico de la respuesta ante el error. Entonces, bueno, pues este sería un poco un diseño mejor que el primero que habíamos visto, ¿vale? Entonces, con esto un poco, pues finaliza el vídeo, ¿vale? Vosotros os podéis ejecutar todo esto pausando el vídeo y tecleándolo vosotros, ¿vale? Y el objetivo es un poco, pues decir que lo que hemos buscado al final es, dado una cota de incertidumbre, queríamos que todos los bucles cerrados tuvieran un diagrama del error por debajo de la línea azul ante todas estas incertidumbres, ¿vale? Y que es conveniente, para evitar sorpresas en la práctica, limitar también el pico de alta frecuencia del error, ¿vale? Y entonces pues hemos diseñado un filtro que es este de aquí, ¿vale? Que tiene un polo y un cero, ¿vale? Y con este efecto de este polo y este cero se consigue limitar la alta frecuencia del error, ¿vale? Para que no se amplifique mucho. Entonces aquí tenemos que este pues amplifica algo, pero no la enormidad que amplificaba antes, ¿vale? Entonces pues con este filtro y el otro filtro de la incertidumbre, que me decía un poco pues que tenía 0,2 de incertidumbre a bajas frecuencias y 0,2 entre 5, o sea 0,04 a altas frecuencias, pues hemos realizado este diseño utilizando el teorema de pequeña ganancia escalado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora ya vosotros podéis hacer pruebas con otros filtros, con otras cotas de incertidumbre, con otros errores, ¿vale? Y entonces, pues si el gamma que devuelve este código es menor que 1, habrá conseguido probar esas prestaciones robustas, y si no, pues no. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención.